Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de hoy, 6 de agosto del año 2024. Siendo las 12:53 horas del 6 de agosto del 2024, damos inicio a la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales de esta Auditoría General de la Nación, encontrándose presentes los auditores generales doctores Francisco Javier Fernández, Alejandro Mario Nieva y la licenciada Graciela de la Rosa. Nos acompañan también el secretario legal y técnico, doctor Manuel Moldes, y la titular de la Oficina de Actuaciones Colegiadas, la doctora Ana Salvatelli. Esta sesión es pública y como tal de acceso irrestricto a través de la plataforma digital. En primer lugar, tenemos que considerar y aprobar la incorporación al orden del día como tablas, el punto 5, que contiene los temas elevados por la Comisión Administradora, y el punto 6, sobre una modificación en el Departamento de Control. Tiene la palabra para continuar con el orden del día la secretaria. Gracias, presidente. No, perdón, primero vamos a aprobar el orden del día. La incorporación de tablas. La incorporación de tablas. Se vota aprobado. Continúe, ahora sí. Gracias, presidente. Punto 1, actas. Acta número 11, 2024, correspondiente a la sesión ordinaria del 10 de julio de 2024. ¿Dónde estamos? ¿Se aprueba? Se pone en consideración, se vota aprobado. Continúa. Punto 2, control externo financiero gubernamental. Punto 2.1 es la actuación 358-2023 AGN, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural del Ministerio de Economía. Esto es el convenio de préstamo 8.867, BIRF, por el ejercicio número 4, comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública y presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el doctor Fernández. Está para consideración. Muy bien. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente, estimada auditora general y auditor general. Este punto corresponde a la Auditoría de Estados Financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2023, correspondiente al Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural, GIRSAR, incluido en el convenio de préstamo suscrito en el año 2019 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. La fecha de cierre está prevista para el 31 de diciembre del 2025. El objetivo de este programa fue el de mejorar la gestión de los riesgos agropecuarios, para lo cual se previó el fortalecimiento de los sistemas de información agroclimática, la realización de inversiones para la mitigación de riesgos agropecuarios y el financiamiento de instrumentos de respuesta a emergencias agropecuarias y transferencias de riesgos agroclimáticos. El monto vigente del programa asciende a $187.500.000, compuesto por fondo del préstamo, $150 millones del Banco Interamericano de Reconstrucción y con aporte local $37.500.000 de aporte local. A la fecha de esta auditoría, el programa lleva ejecutado el 19,88% de los fondos totales y casi el 21% del préstamo, cuestión que indicaría un retraso de ejecución relevante cuando se prevé la finalización en el año 2025. Como venimos haciendo en el marco de estas auditorías, voy a detallar los gastos en consultoría en este ejercicio auditado. Proyección, por favor.
que vemos que se trata de 113 consultores individuales y 8 firmas consultoras. En pantalla verán algunas son unipersonales. En el acumulado del gasto total en ambos tipos de consultoría representó el 7% del programa de fondos ejecutados del préstamo. Las principales observaciones refieren a la subejecución financiera del casi 51,88% que surge de comparar la ejecución del ejercicio con la prevista en el Plan Operativo Anual para el año 2023. De los desembolsos previstos para el préstamo se desembolsaron en este cuarto ejercicio solamente el 30,61% del presupuesto previsto en este plan operativo. Otra cuestión relevante refiere a la extensión de fecha del cierre del proyecto, aprobada por el propio banco, y el cambio que surge de la composición en la matriz de financiamiento. Proyección, por favor, en la cual se reduce el fondeo destinado a consultorías para que lo que resta del programa y aumenten los destinados a obras para los gastos de emergencia, en este caso de emergencia por sequía agropecuaria, como vemos en la proyección. Resulta importante destacar que a la fecha del informe aún se encuentran pendientes las designaciones de las autoridades del proyecto. La opinión sobre los estados auditados financieros del estado de la cuenta especial y del estado de desembolsos y justificaciones de gasto es favorable sin salvedades. Habiendo sido aprobado por unanimidad por la comisión, pido la aprobación, presidente. Así se hará, se pone a consideración para su aprobación. Se vota. Aprobado. Siguiente tema. El punto 2.2 es la actuación 375-2023 AGN, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al proyecto de sistemas agroalimentarios climáticamente inteligentes e inclusivos del Ministerio de Economía. Es el convenio de préstamo 9313 BIRF por el ejercicio número 2, comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el doctor Fernández y está para consideración. Bien, nuevamente tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente, auditor general y auditora general. Este informe trata de una auditoría realizada sobre los estados financieros para el ejercicio irregular del año 2023 correspondiente al préstamo número 9313 del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El convenio de préstamo fue firmado el 21 de diciembre del 2021 y se trata del segundo ejercicio auditado. El programa tiene por objeto fomentar la recuperación económica y promover las prácticas climáticamente inteligentes entre los beneficiarios del proyecto en el sistema agroalimentario de la República Argentina. Este programa cuenta con un total de 500 millones de dólares, que se compone de 400 millones de dólares otorgados por el Banco Mundial y 100 millones de dólares de compromisos de aporte local, y se ejecuta en el ámbito de la Dirección General de Programas y Proyectos sectoriales y especiales, apoyada por unidades ejecutoras provinciales. Actualmente, esta dirección depende del Ministerio de Economía de la Nación. A la fecha, se lleva ejecutado el 10% de los fondos del préstamo y menos del 1% de los fondos comprometidos de aporte local. En relación a los gastos de consultoría, proyección por favor, este programa cuenta con gastos destinados a 19 consultores individuales, como vemos en la pantalla, y erogaciones para un organismo internacional. El gasto acumulado es muy menor. Las principales observaciones en este ejercicio irregular auditado refieren a formalidades documentales en los aportes no reembolsables, que son los llamados comúnmente subsidios.
a agricultores, la erogación por pago directo a la FAO y sobre la ejecución financiera en determinadas categorías de gastos. La opinión sobre estos estados financieros del programa, la cuenta especial y el estado de desembolso y justificaciones de gasto es favorable sin salvedades y, habiendo sido aprobado por unanimidad por la comisión, pido la aprobación. Bien, se pone a consideración, se vota aprobado. Siguiente tema. El punto 2.3 es la actuación 376-2023 AGN, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo del Ministerio de Economía. Es el convenio de préstamo 7706 BIRF por el ejercicio número 13, comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Fue elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública que preside el auditor general Fernández y está para consideración. Bien, nuevamente tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente. Auditor general y auditora general, continuamos con los informes referidos a la Comisión de Supervisión de Deuda. En este caso estamos ante la auditoría sobre los estados financieros del proyecto de desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo, financiado por el préstamo 7706 del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Como ya sabemos, este préstamo está destinado al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y tiene una larga data de ejecución, ya que el convenio fue firmado en el año 2009. En este sentido, quiero destacar que el programa tuvo una reducción de fondos del préstamo y de aporte local. Luego de sucesivas prórrogas para su finalización, en forma particular vemos que se originó con un total de 840 millones de dólares del convenio con el banco, el que fue reducido a 718.032.000 dólares. En el caso de los fondos locales fue similar. Se inició con un compromiso de aporte de 647 millones de dólares y se redujo casi a la mitad con 313 millones de dólares. Ello está indicado en el propio informe del auditor. Yendo al objetivo del programa, la República Argentina acordó el financiamiento de lo siguiente. Primero, mejorar los servicios de saneamiento en la cuenca Río Matanza y Riachuelo y otras partes de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, mediante expansión de la capacidad de transporte y tratamiento. Segundo, respaldar la reducción de los vuelos industriales en el río a través del otorgamiento de subsidios denominados convenios de reconversión industrial. Y tercero, promover una mejor toma de decisiones para el uso de la tierra y planificación de desagües ambientales sustentables y dirigir inversiones en desagües urbanos y uso de la tierra en la cuenca del río. Este programa se ejecutó en diferentes ministerios. Actualmente se encuentra en la órbita del Ministerio de Economía. El subejecutor operativo del proyecto es la empresa Aguas y Saneamientos Argentinas, AISA. El informe resalta en sus observaciones varias cuestiones, de las cuales las más relevantes son las siguientes. Primero, falta de completitud de los expedientes auditados, básicamente por el acceso al GEDO en modo de auditor. También indica que el uso de fondos acumulados del préstamo excede los ingresos de dicha fuente, lo que genera una necesidad de resembolso. Tercero, tampoco se aclaró en las notas correspondientes en que las inversiones se aplicaron dichos fondos excedentes. Cuarto, se indica que el proyecto debió ser prorrogado para su cierre hasta el mes de septiembre del 2024, tal cual señalé anteriormente.
ello dado que se deben finalizar 2 financiamientos adicionales del programa. Y quinto, otras observaciones referidas a la falta de control interno en el propio proyecto. A la fecha de cierre de esta auditoría se han ejecutado casi la totalidad de los fondos del préstamo, mientras que la ejecución total del programa con ambas fuentes de financiamiento asciende al 89,8%. En este caso, los gastos en consultoría, proyección, por favor, son solamente firmas, no registrándose en este año auditados gastos en consultores individuales. Como vemos en pantalla, el acumulado en este segmento, el gasto representa menos del 1% del préstamo, que me parece que es lo que estamos tratando de lograr permanentemente, no como en otros que vemos anteriormente. La opinión sobre los estados financieros del programa es favorable con salvedades por las cuestiones que acabo de indicar. En el caso de los estados de solicitud de desembolsos y de la cuenta designada, la opinión es favorable sin salvedades. Este informe fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública y pido la aprobación, presidente. Como no, así se hará. Se pone a consideración, se vota, aprobado. Siguiente punto. El punto 2.4 es la actuación 268-2023 AGN, informe de revisión de los auditores independientes referido a los estados contables intermedios del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, Fiduciario Banco de la Nación Argentina, correspondientes al ejercicio al 30 de junio de 2020. Fue elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos que preside la licenciada de la Rosa y está para conocimiento. Licenciada, tomamos conocimiento, quiere la palabra. Tomamos conocimiento, pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto 3, control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. Punto 3.1 es la actuación 228-2022 AGN, informe de auditoría realizado en el ámbito del Ministerio de Salud con el objeto de evaluar el plan estratégico de vacunación llevado a cabo por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, periodo auditado 31 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2022. Fue elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero que preside la Auditora General licenciada de la Rosa, está para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Bien, tiene la palabra ahora sí la licenciada de la Rosa. Gracias, presidente. Le habilita el micrófono. Hola, ahí está. Gracias, presidente, señores auditores, compañeros y compañeras de trabajo. Bien, el objeto de esta auditoría es el Plan Estratégico de Vacunación, llevado a cabo por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, teniendo como objetivo general evaluar la eficacia, eficiencia y equidad de la gestión desarrollada por el Ministerio de Salud en la implementación de dicho plan, aprobado por resolución del Ministerio de Salud de la Nación 2883 del 2020. Esta auditoría se llevó a cabo de conformidad con las resoluciones 26/2015 y 186 del 2016, realizándose una auditoría de gestión con enfoque orientado a procesos y de resultados. Este último a fin de evaluar la cantidad de vacunas distribuidas en todo el país durante el periodo auditado. El trabajo desarrollado por la auditoría se basó en la selección de los componentes de implementación del plan relacionado con la conducción, coordinación y planificación, logística y distribución y los sistemas de información y registro. El periodo de auditoría abarcó desde el 31/12 del 2020 al 31/12 del 2022, es decir, los periodos 2021 y 2022. El órgano responsable de la gestión del plan estratégico para la vacunación
contra COVID-19 es el Ministerio de Salud de la Nación. No obstante, se efectuaron requerimientos de información a 24 jurisdicciones. Aclaraciones previas. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del nuevo coronavirus constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional 2005. Y finalmente, como todos recuerdan, el 11 de marzo declaró finalmente el estado de pandemia. El impacto de la enfermedad se generalizó y el primer caso en Argentina se confirmó el 3 de marzo del 2020. La campaña de vacunación contra el COVID-19 debía constituir una estrategia de salud pública nacional, prioritaria, equitativa, solidaria y beneficiosa para el bienestar y la salud, tanto individual como colectiva. En ese contexto, la ANMAT evaluó la información presentada por los laboratorios productores de las vacunas contra COVID-19, que acá me ponen contra la COVID-19, yo digo COVID-19, no me hagan femenino COVID-19, recomendando su utilización para el uso en la población. Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación, en su calidad de órgano rector del sistema de salud, diseñó el Plan Estratégico de Vacunación con el asesoramiento y participación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, CONAIN, conformada por expertos y representantes de diversas sociedades científicas, en articulación con las 24 jurisdicciones a través del Consejo Federal de Salud, COFESA. En el marco de la reunión del 29 de diciembre del 2020, se anunció el inicio de la campaña nacional de vacunación, con la consecuente distribución de vacunas con sentido de equidad y federalismo, aprobándose por parte del Ministerio de Salud el Plan Estratégico de Vacunación contra COVID-19 mediante resolución 2883 del 2020. Bueno, todo esto el informe es muy largo, yo siempre voy a tratar de hacer una breve síntesis, pero a veces, bueno, no se puede y este marco es importante. El objetivo general del plan era vacunar al 100% de la población definida por criterios epidemiológicos en forma escalonada y progresiva de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad gradual y creciente de las vacunas, teniendo en cuenta que la vacunación es voluntaria, es gratuita, equitativa e igualitaria. Y deberá garantizarse a toda la población objetivo, independientemente del antecedente de haber padecido la enfermedad. Muy bien. La población objetivo inicial estuvo definida como 1, la población priorizada. A, personal de salud, B, personal estratégico, C, personas mayores de 60 años, D, personas de 18 a 59 años con factores de riesgo. En razón de ellos, se estimó inicialmente, lo estimó el Ministerio, un total de dosis de 54.431.000 y que se alcanzaría a vacunar entre 23 y 24 millones de personas. En segundo lugar, otras poblaciones también, como por ejemplo A, poblaciones estratégicas por su rol en la comunidad y en las economías locales, a ser definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis. B, personas que viven en barrios populares. C, personas en situación de calle. D, pueblos originarios. E, personas privadas de libertad. F, migrantes. G, otros a definir. Bien, el plan disponía de 8 componentes para su implementación y cada uno de estos conteniendo acciones específicas que tenían que ver con 1, la conducción, coordinación y planificación, 2, logística y distribución, 3, recursos necesarios, 4, capacitación, 5, sistemas de información y registro, 6, vigilancia de la seguridad vacunal, 7, comunicación, 8, alianzas estratégicas. En cuanto al aspecto presupuestario, el Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 fue centralizado presupuestariamente en el programa 20, Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud, el SAF 310.
El crédito vigente asignado al plan respecto del total del programa 20 fue del 79.05% para el año 2021 y del 51.54% para el 2022. Dentro del programa existieron actividades como la 15, 17 y 18 que corresponden a préstamos especiales, BIT y BIRF, que no se analizaron en la auditoría ya que los mismos poseen un régimen de control específico. Hay que decir que uno de ellos ya fue aprobado por este colegio porque están en la Comisión de Deuda y los otros están a ser analizados. Así que acá todo lo que fue pandemia y COVID-19 fueron auditados por esta AGN y me voy a permitir esto, que acá no está por supuesto en este informe, que prácticamente la AGN aprobó hasta ahora unos 26 proyectos de pandemia y COVID-19, proyectos de todo tipo, incluidos proyectos de auditoría que se hicieron con otros países en forma coordinada y que están previstos para el PA 2024 relacionados con la pandemia aún 14 auditorías. Es decir, que esta auditoría, esta AGN va a auditar 40 auditorías sobre pandemia. Ahora sigo. La ejecución presupuestaria para la actividad 11, fuente interna, fue del 100.13% en el 2021 y del 95.94% en el 2022. En cuanto a la evolución de la meta vacunación contra el COVID-19 en el año 2021 por persona asistida, es decir, redefinida luego como persona vacunada, se alcanzó una ejecución de 38.634.134, presentando un desvío de más del 22.15% sobre la meta programada vigente. Y en el 2022 se informó por un total de dosis aplicadas, o sea, hubo un cambio en el criterio de información que ascendieron a 34.608.692 con un desvío de más de 9.42% sobre la meta programada vigente. Este cambio también de criterio dio origen a uno de los hallazgos que vamos a ver luego. Bien, entonces, en resumen, el total devengado 2021-2022 fue de 167.797.610.532, de los cuales, como vimos, hubo un financiamiento externo, pero fíjense que el 77.53% fue fuente interna de financiamiento en un enorme esfuerzo que hizo el Tesoro Nacional. Veamos los principales hallazgos. En el primero, 4.1, el Ministerio de Salud garantizó la disponibilidad de vacunas contra el COVID-19 en todo el territorio nacional en el marco del Plan Estratégico de Vacunación mediante los acuerdos celebrados con diferentes compañías farmacéuticas. Al momento de aprobación del plan existían solo 13 vacunas que se encontraban en fase 3 y en ese contexto el Ministerio de Salud avanzó en la gestión de búsqueda de acuerdos para la adquisición de vacunas con los diferentes laboratorios, tales como Sputnik, AstraZeneca, CanSino, Covishield, Sinopharm, Moderna y Pfizer. En virtud de ello, al cierre del periodo auditado, la totalidad de dosis ingresadas al país fue de 130.438.950, superando la estimación inicial hecha por el Ministerio. Bien, yo solamente voy a leer algunos números, pero en este hallazgo 4.1 hay un cuadro muy interesante, muy bien hecho, donde están todas y cada una de las vacunas por empresas que recibió la Argentina, absolutamente todas. Y además que está por, bueno, lo que fue Tesoro Nacional, lo que fue financiamiento externo, incluso las donaciones.
Este total, donde están las empresas que ya dije, AstraZeneca, CanSino, Covishield, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sputnik, ese total da los 130.438.950 vacunas adquiridas que ingresaron a la Argentina, adquiridas por el Tesoro Nacional, por fuente de financiamiento externa y por donaciones. En el hallazgo 4.2, los porcentajes inicialmente calculados por el Ministerio de Salud para la distribución de vacunas contra el COVID-19 guardó relación con los porcentajes efectivamente distribuidos a cada una de las provincias. En el hallazgo 4.3, el informe dice que surge del plan que el Ministerio de Salud en el acápite población objetivo, en algunos casos no expuso la cantidad de personas a vacunar. Se verificó que la cantidad de personas estimadas correspondiente a los grupos personal estratégico solo cuantificó a las personas que integran las fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente, quedando sin exponer la estimación de personas a vacunar respecto de funcionarios del Estado y personal del servicio penitenciario, situación que se replica en relación al grupo otras poblaciones. Por otro lado, sí se verificó que se indicó la cantidad de personas estimadas correspondiente a los grupos clasificados como personal de salud, personas mayores de 60 años, personas de 18 a 59 años con factores de riesgo. En el hallazgo 4.4 se habla que del relevamiento efectuado en el módulo SMIS se verificó que además de las distribuciones efectuadas a las 24 jurisdicciones previstas en el plan estratégico, se realizaron envíos de vacunas a instituciones tales como Centro Cultural Kirchner, empresas del Estado, Fuerza de Seguridad, Hospital Nacional Malbrán, Hospital de Clínicas, entre otras. Entonces, mayoritariamente las vacunas fueron a las provincias, a las 24 jurisdicciones, y en una cantidad mucho menor, que exactamente son 818.867 vacunas, a instituciones nacionales. En el hallazgo 4.5 se constató que la Secretaría de Acceso a la Salud utilizó diferentes modalidades para el inicio del trámite de liberación de lotes para la autorización de ingreso al país. De acuerdo al documento proporcionado por el auditado, Gestión Logística para Vacunas COVID-19, la recepción de cada embarque de vacunas contra COVID-19 conlleva la confección de un expediente. En algunos casos, fueron notas, y dichas notas fueron confeccionadas por la Secretaría de Acceso a la Salud, dirigida a la Comisión de Recepción Definitiva, y contenían embebidas la documentación necesaria para el trámite de liberación de vacunas de acuerdo a lo dispuesto por el documento Gestión Logística para Vacunas contra COVID-19. Los lotes que ingresaron por esta modalidad fueron todos los del año 2021. En el hallazgo 4.6, que tiene que ver con actas de recepción, el hallazgo dice que, de acuerdo a los documentos verificados, la trazabilidad realizada por lote, en algunos casos, se hizo de forma diferente. Sin perjuicio de lo expuesto, la ausencia del dato correspondiente al número de lote es una dificultad para su trazabilidad, pero no un impedimento, ya que es posible efectuar el seguimiento mediante el número de acta de recepción y número de guía aérea. Una vez identificado de esta manera el lote, se realiza el procedimiento de trazabilidad sin inconvenientes a través del sistema SMIS. Bueno, el 4.7, el hallazgo, habla de lo que ya dijimos, ¿no? Que hubo un cambio, además de metafísica, en el ejercicio 2022. La vacunación contra COVID-19 se definió como una unidad de medida de personas vacunadas. Sin embargo, la medición de los resultados obtenidos se efectuó en relación a la cantidad de dosis de vacunas aplicadas. En conclusión, la gestión llevada a cabo por el Ministerio de Salud para la implementación de los componentes de conducción,
coordinación y planificación, logística y distribución y de los sistemas de información y registro del Plan Estratégico de Vacunación se cumplió de acuerdo con los estándares de eficacia, eficiencia y equidad. Eso es todo, presidente. Solicito la aprobación. Muchas gracias. Tiene la palabra el auditor doctor Alejandro Nieva. Sí, presidente, señores auditores. Me voy a abstener de votar este informe. No puedo votarlo porque discrepo. Bueno, la conclusión que acaba de leer la auditora creo que sería una suficiente explicación. No estoy de acuerdo con que haya una conclusión que dictamine, como lo está haciendo, de que el plan de vacunación, el plan estratégico de vacunación, pueda merecer esa calificación. Yo creo que hemos discutido mucho, hemos vivido una pandemia histórica que hacía 100 años que no había en el mundo, que tuvieron que tomarse decisiones que diríamos, implicaban gastos extraordinarios, la adquisición de vacunas, afrontar una situación que nadie, para la que creo en el mundo no estábamos preparados. ¿Cómo respondió la Argentina? ¿Cómo se llevó a cabo en estos tiempos tan trágicos que vivimos los argentinos? Me parece que hubiera merecido una profundidad mucho mayor con la que se ha llevado adelante esta auditoría. Esta comisión era presidida por el auditor Forlón. Yo no integraba la comisión, pero sí participaba de alguna manera poniendo mis puntos de vista y marqué en su momento hice sugerencias para la incorporación al plan de trabajo, teniendo en cuenta que esta auditoría la habíamos solicitado precisamente en el momento oportuno, cuando se había aprobado la primera, etcétera, para que realmente saquemos conclusiones que le sirvan al Estado argentino, que nos sirvan a efectos de aprender de dónde habían estado por allí los errores, la falta de gestión, que en algunos casos podían hasta ser entendibles, dada la vertiginosidad con la que se llevó, con la que aparecieron los hechos y con la que hubo que responder. Entonces, no me parece que esta auditoría nos preste alguna enseñanza que le sirva a la Argentina, no solo para entender lo que se hizo, sino para saber qué cosas se pueden corregir en una situación tan extrema como la que hemos vivido. No me parece que es, la verdad que esta auditoría peca de un defecto de superficialidad, en el sentido de que, como digo, no va al fondo de las cosas, como debiera haberse hecho para entender dónde estuvieron cosas que se hicieron mal. Las cosas que se hicieron bien hay que marcarlas también. Yo creo que la auditoría debe decirlas también. Pero nosotros oportunamente con el memorando 6 del 24, en febrero del 24, solicitamos la inclusión de modificaciones al plan de trabajo fundadas en criterios objetivos de materialidad y riesgos detectados que se detallan a continuación. Los cambios sugeridos se fundamentaban en la necesidad de realizar una evaluación integral de los componentes del plan estratégico de vacunación, en particular los aspectos que poseían una significatividad material dentro del contexto de la emergencia sanitaria. Se destacó que la propia matriz de riesgo elaborada por el equipo de auditoría considera de alto impacto y probabilidad de ocurrencia las posibles falencias de planificación, así como también analizaba en detalle los riesgos asociados al incumplimiento de la normativa aplicable en los procedimientos de recepción, liberación y distribución de las vacunas. En consecuencia, sugerimos la inclusión de nuevos objetivos de auditoría referidos específicamente al control de la trazabilidad en la distribución, a la evaluación de las necesidades de las jurisdicciones provinciales y especialmente el análisis de las acciones de control de los componentes del plan de vacunación llevadas adelante por el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia. Todo esto en pos de generar un producto de auditoría que analice aspectos más relevantes
del plan de vacunación, lo que no obstante no fue receptado por la gerencia y por supuesto tampoco por la comisión. Todo ello resaltando que este proyecto de auditoría representaba para la sociedad rendición de cuentas respecto de uno de los ejes centrales de la gestión pública de la pandemia. Voy a hacer un repaso muy breve de cuáles eran los objetivos de auditoría que nosotros planteábamos que debían incorporarse. Por ejemplo, el objetivo específico 1, que se aprobó, dice identificar si las acciones de interacción y acompañamiento desarrolladas por las áreas del Ministerio de Salud para la implementación del componente de conducción, coordinación y planificación fueron realizadas en forma eficaz. Nosotros planteábamos que debíamos evaluar la gestión desarrollada por el Ministerio de Salud para la implementación del componente de conducción, coordinación y planificación, si fue realizada en forma eficaz, eficiente o equitativa. Planteamos un nuevo objetivo específico 4, identificar si el Ministerio de Salud implementó de manera eficiente y eficaz acciones de control en la ejecución del Plan Estratégico de Vacunación, y un nuevo subprograma para las preguntas de auditoría, una nueva subpregunta. El Ministerio de Salud estableció una programación y lineamientos de distribución atendiendo a las necesidades de cada jurisdicción en función de los grupos prioritarios designados conforme a los cronogramas de entregas y recepción de vacunas. Esto porque ninguna provincia es igual a otra en cuanto a sus componentes etarios, de jóvenes versus adultos, de personas con discapacidades o no, etc. Preguntas de auditoría. Otra nueva subpregunta. ¿El plan estratégico fue ejecutado de acuerdo a los lineamientos y cronogramas establecidos para el periodo auditado? Por ejemplo, todos sabemos y recordamos que uno de los componentes o de los cronogramas que tenía era vacuna 1, la vacuna 2, etc. Todos recordamos que hubo mucho problema, por ejemplo, con la vacuna rusa, porque no llegaba el segundo componente, que luego tuvo que ser reemplazado por otras vacunas. O la compra, desde nuestro punto de vista, no en tiempo oportuno, de la que se reveló como una de las mejores vacunas, que fue Pfizer, por ejemplo. Esto no está evaluado en este informe. ¿Cómo? Creo que una de las mejores fue Pfizer, creo que todo el mundo estaba... El Ministerio... Termino. Pero ¿usted se va a abstener o va a...? Porque lo que está diciendo es muy importante, entonces escríbalo y haga una disidencia. Porque yo me voy a... público para quedar bien con el público, no sé, perdóneme. Me voy a abstener. El Ministerio de Salud realizó controles en la trazabilidad y los sistemas de información y registro que permitían evaluar la eficiencia del plan estratégico y el cumplimiento de prioridades determinadas en el mismo. El organismo auditado implementó medidas para asegurar la vigilancia de la seguridad de las vacunas y pedíamos incorporar buenas prácticas de administración de organismos nacionales e internacionales. No fueron atendidas nuestras sugerencias que apuntaban precisamente a esto que planteé al principio, que tengamos una mejor auditoría que nos sirva. No veo que se haya cumplido el objetivo y por eso me abstengo, señor presidente. Sí. ¿Quiere hacer uso de la palabra? Licenciada de la Rosa, nuevamente tiene la palabra. Gracias, presidente. Brevemente para contestar en los términos que expuso el auditor. En realidad, yo no estaba a cargo de esa comisión, ¿no? Pero tengo acá los textos que me pasaron de la comisión donde cada uno de los pedidos que se hizo fue contestado por los equipos de trabajo. Seguramente que la modificación que usted quería del plan de trabajo, estaba ajustado a lo que realmente estaba en el plan operativo. O sea, que yo creo que se ajustó efectivamente a los objetivos que tenía, que era analizar, como dijimos, el plan estratégico de vacunación. Yo creo que es clarísimo este informe, la cantidad de vacunas que se compraron, de qué tipo, cómo, el tema del financiamiento, que es muy importante, dada que prácticamente el Tesoro estaba en quiebra, y me parece que es un buen producto, es una buena auditoría y felicito al equipo que lo hizo. Sus preguntas fueron contestadas en su momento y creo que
esta auditoría es lo que dijimos. Por eso es que yo mencioné que prácticamente serán 40 las auditorías que esta GN haga sobre el tema pandemia. Hay muchas cosas que se pueden ver que obviamente no están en esta auditoría. Lo que quisimos en esta auditoría es ver eso. ¿Qué pasó con ese plan? ¿Cuántos se compraron? ¿A quién se compraron? ¿Cuáles fueron los lotes que se compraron con financiamiento externo? ¿Cómo se distribuyó? Con lo cual, bueno, es lógico, digamos que se lo hizo con eficacia, eficiencia, este plan estratégico de vacunación. Nada más. Bueno, yo quisiera hacer alguna consideración a partir de lo que se dijo aquí sobre este informe y señalar algunas cuestiones sobre este punto. La auditoría, según informó la licenciada de la Rosa, versa sobre cuestiones de procedimientos legales, de cuestiones presupuestarias y de todo lo que fue la gestión propiamente de este asunto. Yo creo que también quiero introducir 2 puntos para que quede en la versión taquigráfica, que es a modo de comentario y que tiene que ver también con una evaluación de gestión por resultados, ¿no es cierto? Porque finalmente la única verdad es la realidad. Como resultado de la pandemia COVID-19 entre el 2019 y 2021, se registraron deterioros significativos en 2 indicadores muy importantes: la expectativa de vida al nacer y el incremento en el exceso de mortalidad. En un estudio comparativo recientemente publicado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos, se recopilaron los datos de 204 países y territorios, incluyendo en algunos casos las experiencias de provincias y ciudades también. Este estudio es muy interesante porque permite comparar la performance entre países. Cuando se observan los datos correspondientes a Latinoamérica y el Caribe, la tasa de exceso de mortalidad debida al COVID-19 durante el 2020 y el 2021 en muertes cada 1.000 habitantes fue de 1,99, casi el doble de la tasa global, que fue de 1,04. De acuerdo con estos estudios, la Argentina registra un impacto sustancialmente menor en los indicadores. En el caso de nuestro país, el exceso de mortalidad en 2020 y 2021 fue de 0,85. A modo de comparación, la tasa en Brasil fue de 1,36, en Colombia de 1,70 y en un país del Caribe como Guatemala fue de 1,78. Fuera de la región, esta misma tasa, también a modo de ejemplo, fue del 0,95 en Canadá, de 1,02 en el Reino Unido, de 1,03 en España y de 1,59 en Estados Unidos. Vuelvo a reiterar, en nuestro país fue de 0,85. Por otro lado, a modo de gestión por resultados, también me parece importante sumar los datos que surgen de un estudio realizado aquí en la Argentina por investigadores del CONICET y de un grupo de universidades públicas nacionales en que se analizaron las tasas de mortalidad de niños y adolescentes desde los 6 meses de edad hasta los 17 años, durante el periodo 2020-2022, y se las cruzó con la tasa de cobertura de inmunización contra el COVID. Los hallazgos de esta investigación, que se publicaron en la revista Vaccine, revelan que las tasas de mortalidad fueron entre 16 y 18 veces más bajas en niños y adolescentes vacunados contra el COVID, en comparación con los no inmunizados. Y otro dato importante es que similares resultados se observan en Argentina para lactantes menores de 2 años. En ese sentido, es bueno recordar que nuestro país fue uno de los pocos que comenzó a vacunar a su población pediátrica de manera masiva previo a la llegada de la ola de Omicron a principios del año 2022. Me parecía importante dejar en claro que ha sucedido una tragedia a nivel mundial que no escapó la Argentina. El auditor Nieva habló de 100 años a nivel mundial, pero ninguna había provocado este
este impacto en las sociedades y en nuestro país. Por eso me pareció importante, transcurrida la pandemia, empezar a volcar también los resultados que se obtuvieron por los planes aplicados. Simplemente quería dejar eso sentado y si nadie más quiere hacer uso de la palabra, voy a poner a consideración y a votación el informe con la abstención del doctor Nieva. Se vota. Aprobada. Continuamos con el orden del día. Gracias, presidente. El punto 3.2 es la actuación 672-2019 AGN, informe de auditoría sobre los fondos transferidos en el marco del programa 63, asistencia financiera a agentes del Seguro de Salud de la Superintendencia de Servicios de Salud, periodo auditado 1 de enero de 2017 al 31 del 12 de 2019. Fue elaborado por la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales, presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Transferencias de Fondos Nacionales que preside el auditor general Nieva. Está para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Muy bien. Tiene la palabra el doctor Nieva. Sí, el doctor... Perdón, antes. Sí, para una consideración anterior, doctor Fernández tiene la palabra. Pero primero informa el presidente. No, eso es lo que le iba a pedir. Ah, bueno, perdón. Tiene la palabra el doctor Fernández. Es muy buen informe, pero que tiene 5 años, del 2019 que empezó hasta el 2024, es un buen informe, le quiero decir. Pero se acuerda que hemos quedado en que yo le envié un tema donde junto con todo podemos sacar un tema, digo, si a usted le parece, si tiene algún problema, de juntar a los dos y sacar un informe. A los dos informes. Lo hablo con usted en este momento para ver qué le parece. Doctor Nieva. Sí, vemos la preocupación del doctor Fernández, que comparto desde hace tiempo, es que debíamos abordar esta temática, la cuestión de la gestión de los agentes de seguros de salud con respecto a sus afiliados. ¿No? Sabemos que es un tema, la salud es un tema muy sensible, por supuesto, y de los más importantes. Esta auditoría que vamos a presentar, que espero que vamos a aprobar ahora, aborda una temática que son los subsidios, el pago de los subsidios previstos en la Superintendencia de Seguro de Salud, a las compensaciones para las prestaciones de alta complejidad, etcétera, discapacidades que tienen muy costosas que llevan adelante los agentes de la salud. Pero hemos acordado con el doctor, porque hay otra auditoría que estamos tramitando, que existe otro proyecto que se encuentra en trámite bajo la actuación 236 del 22, que también en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud, con un objeto que incluye en su análisis lo siguiente: el programa 63, que es el mismo que estamos viendo, asistencia financiera a los agentes de seguro de salud, y ahí en este trabajo de auditoría se analizará las transferencias que en concepto de reintegro realizó la Superintendencia a los agentes del Seguro de Salud por prestaciones de baja incidencia y alto costo, teniendo en cuenta que el periodo analizado se formalizó un cambio normativo que impactó en la forma de gestión del reintegro. Esto lo vamos a analizar en esta otra. Dice, el programa 50, regulación y control del sistema de salud, tiene como objetivo la regulación y el control del sistema de salud, destinado a viabilizar la normalización, regulación. Exacto. Y después vamos a avanzar con esta otra. Perdón, hay una solicitud del doctor Fernández de... No, ya te acordás. Es porque ya existe otra... sobre la misma temática. temática. Si me permite, bueno, hemos aclarado esta situación porque ha sido un tema que hemos hablado mucho con el doctor Fernández, que vamos a profundizar en esta otra auditoría que está abierta también en la comisión. Bueno, entonces paso a informar este informe, este informe de la Comisión de Transferencias, que como bien se leyó recién, aborda o va a mirar o mira
y explica las transferencias a los agentes del seguro de salud en el marco del programa 63. Para que todos lo entiendan, por supuesto hay una sección en el informe de aclaraciones previas en donde está todo explicado cómo funciona el sistema, ¿no es cierto? Hay recursos que están en el programa 63 que los distribuye la Superintendencia de Seguros de Salud para las entidades de medicina prepaga, el PAMI, etcétera, que surgen del Fondo Solidario de Redistribución, que son subsidios, como decíamos, de reintegros para prestaciones de alto impacto económico, programas de prevención de patologías de alto impacto como las que se prolongan en el tiempo, etcétera. Reintegro de prestaciones de alto impacto económico y baja incidencia en la población, patologías crónicas de cobertura prolongada. Hay cerca de 180 patologías que tienen digamos, tratamientos costosísimos, pacientes hemofílicos, HIV, uso de estupefacientes, tratamientos prolongados, diversas discapacidades. Estos recursos que conforman el programa 63 surgen de las contribuciones a aportes de los empleadores y trabajadores efectuados al Sistema Nacional de Obras Sociales. Bueno, los hallazgos, voy a leer solamente los títulos porque obviamente tienen un grado de desarrollo que sería muy extenso que podemos explicarlos aquí. En cuanto a los procedimientos administrativos, los hallazgos expresan que no fue aprobado el manual de procedimientos diseñados para el sistema. En los expedientes no se expone el detalle de la valorización de los tratamientos o la información sobre los rechazos de solicitudes. La conformidad en la confección de los expedientes está afectada en menos del 10% del rechazo de solicitudes. La conformidad en confección de los expedientes, reitero, está afectada en menos del 10% de las solicitudes en cuanto a la exposición de la normativa de pago y de la fecha de prestación y en la presentación y legibilidad del sello de entrada. Existe un cambio en el periodo auditado en cuanto a la conformación de expedientes colectivos, es decir, se permitía a las obras sociales que presenten no hagan el pedido de reintegro por un paciente y un tipo de prestación, sino expedientes colectivos donde se incorporaban una serie de solicitudes respecto de diversos casos. El procedimiento, entonces, en las observaciones que nosotros señalamos o que se señalan en el informe, los expedientes con solicitudes de discapacidad no presentan la resolución de pago correspondiente al periodo de prestación y no incluyen información detallada sobre la inclusión de dependencias o zona desfavorable. 415. Los expedientes colectivos no cuentan con un criterio explícito para su armado. El tiempo promedio insumido para la confección es de 39 días. A partir de mayo del 2017 se implementó el uso, como decía recién, de uso de expedientes colectivos como forma de organizar las solicitudes de la misma obra social. Esto genera una alta dispersión en cuanto a la cantidad de solicitudes que pueden conformar un expediente. Se han detectado en esta auditoría expedientes con hasta 87 solicitudes y otros con un promedio de 15. La definición y cumplimiento de criterios de procesamiento y pago de solicitudes de reintegro. En el 2%, es una información interesante, solo el 2% de las solicitudes no hubo correspondencia entre el monto pagado y los valores máximos reconocidos en las resoluciones de la superintendencia. En tanto, 8% de los expedientes no contaba con información suficiente para verificar el cumplimiento del criterio. Entonces, del total de solicitudes, el 90% fue pagado respetando los montos máximos de la normativa correspondientes. Luego, otra observación, la 422, los fondos del régimen especial de afectación de recursos acumulados durante la gestión de APE fueron distribuidos a las obras sociales en 2019 de acuerdo a lo previsto en la normativa para complementar su financiamiento. Acá hay un desarrollo de cómo se utilizaron esos recursos para distribuirlo entre las obras sociales. La metodología de cálculo para determinar los montos máximos no contempla el periodo de periodicidad de actualización de los valores o un mecanismo predefinido para modificarlos.
Para el módulo de transporte, en las solicitudes por discapacidad no se estipuló un límite para la cantidad de kilómetros a reconocer o un tope monetario máximo a reintegrar. Hay una muy buena descripción de esta observación. Los montos máximos establecidos por la normativa quedaron desfasados de los costos reales de los tratamientos. El porcentaje del monto solicitado cubierto por la Superintendencia de Salud disminuyó del 62% en 2017 a un 53% en 2019. A nivel general, si se consideran todas las patologías, el promedio, el porcentaje cubierto por el reintegro de la Superintendencia respecto al monto solicitado por la obra social fue cada vez menor entre año y año, con un ajuste en 2019, como puede observarse en un gráfico que está en el informe. Los montos de las solicitudes iniciadas en 2014, que fueron pagadas entre 2017 y 2019, fueron cubiertos en su totalidad. Este porcentaje cayó hasta un mínimo del 74% en 2017. Bueno, y sigue dando detalles que para quienes quieran, los especialistas, para el Congreso y para quienes tengan que leer este informe puedan tener una imagen de cómo funciona un sistema que, por supuesto, pervive en el tiempo y es muy importante que funcione correctamente. El tiempo transcurrido de que se presenta la solicitud hasta su reintegro es de 248 días. Entre el 60 y el 65% de ese tiempo es insumido por la Subsecretaría de Seguro de Salud. No se estableció en forma explícita un orden de prioridades para el procesamiento, análisis y pago de las solicitudes de reintegros. La planificación, diseño y cumplimiento de metas de ejecución, la Superintendencia no cuenta con una planificación estratégica que permita orientar las acciones del programa 63 hacia los objetivos de largo plazo. Se identificaron desvíos en la ejecución de las metas respecto del objetivo programado, cuyas causales fueron informadas por la Superintendencia de Seguro Salud. Las metas físicas no contemplan todos los objetivos del programa, tampoco se encuentran desagregadas con precisión y resultan insuficientes para demostrar su desempeño. Bueno, estas son en líneas generales. Bien, antes de votar, quiero hacer una pregunta, porque se mencionó y yo no estaba en conocimiento. ¿La auditoría que se menciona del 2022 es sobre el mismo objeto? Es el mismo objeto, pero ampliado. Es decir, se audita el programa 63, pero se va a ver cómo las obras sociales han utilizado esos recursos y cómo gestionan el pago de, digamos, la gestión de las prestaciones. Esperemos que sea antes de los 5 años. Sí, esperemos que las auditorías no solamente pasan en esta comisión. No, digo en general. Porque, por favor. Bueno, se pone en conocimiento, entonces se pone a consideración, se vota, aprobado. Continuamos con el siguiente tema y último. Punto 4, convenios. El punto 4.1 es la actuación 287-2024 AGN, referencia a convenio celebrado entre el Banco de la Nación Argentina en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de Administración Proyecto Reactor CAREM y la AGN para la auditoría de los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Esto fue presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos que preside la licenciada de la Rosa y está para conocimiento. Bien, para conocimiento entonces del Colegio de Auditores y pasamos al segmento de tablas. Tiene la palabra la doctora Salvatelli. Gracias, presidente. Entonces, como usted dijo, solo quedan los puntos 5 y 6 que ingresaron sobre tablas en el orden del día. El punto 5, que corresponde a los asuntos de la comisión administradora, que están todos para consideración, y el punto 6, que usted ingresó al inicio. Entonces primero ponemos a consideración el punto 5, que son los temas ingresados sobre tablas por la comisión administradora. Se votan en su conjunto, aprobado. El punto 6, como antes anuncié, que voy a poner a consideración, es el cambio en el Departamento de Operaciones de Crédito Público y Sustentabilidad de la Gerencia de Control de Deuda Pública. Si están de acuerdo, lo pongo a consideración, se vota, aprobado. Muy bien, entonces, sin más asuntos que tratar, en el orden del día quedamos solamente
fijar la próxima sesión. Tiene la palabra el doctor Fernández. Sí. Antes. Quería decir que quiero solicitar que se aprobó la designación del licenciado Juan Manuel Molfino como jefe de Departamento de Control de las Operaciones de Crédito Público y de Sustentabilidad de la Gerencia de Deuda Pública, en reemplazo del licenciado Miguel Ángel Sanabria, a quien agradecemos el trabajo desarrollado durante el periodo que se encontró al frente del departamento, y a este licenciado se lo mande como corresponde a Recursos Humanos y se lo verá dónde irá a trabajar. Bien, muchísimas gracias. Perfecto, ya lo votamos igual, ¿no? Se vota, aprobado. Bien, muy bien. Si no hay más asuntos que tratar y si están de acuerdo, el día miércoles 21 de agosto fijamos la próxima reunión, si les parece bien. Bueno, entonces fijamos el próximo miércoles 21 como nueva sesión de este Colegio General de Auditores. Gracias.